Continuamos con la unidad 1, propiedades del hormigón, pero estamos en la actividad 2, especificaciones del hormigón y sus propiedades físico-mecánicas con sus respectivos ensayos. Adelante. Ya que vimos los componentes del hormigón, ahora revisaremos cómo se clasifica. El hormigón se clasifica en grados, ya sea con respecto a la resistencia a compresión o con respecto a la resistencia a tracción por flexión. Depende del ensayo que se realice, será si es resistencia a la compresión o resistencia a la tracción por flexión. El hormigón se clasifica según su resistencia especificada a compresión a los 28 días, determinada en probetas cilíndricas cuyas dimensiones son 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura. Por ejemplo, en la pantalla el grado 20, indicado como G20, corresponde a la compresión correspondiente a 20 megapascales. También equivalente a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos que los hormigones van en un grado de resistencia a la compresión de G0,5 hasta un G60, pudiendo ser superior si es que se requiere alguna construcción de un túnel o represa, donde se necesitan resistencias mayores. Para edificación, los rangos de los grados varían entre el G al G25 para una vivienda de 2 pisos máximo, y ya si es un edificio partimos con un G35, un G40 y podemos ir disminuyendo a medida que se vaya avanzando en altura. Ahora, un hormigón se dice que no es estructural cuando va desde el G17 hacia abajo. Son hormigones pobres porque su resistencia es menor. El hormigón se clasifica según su resistencia especificada a tracción por flexión a los 28 días, medida en probetas prismáticas con diámetro de 50 milímetros y ensayadas aplicando cargas de carga partido en dos en los límites del tercio central de la luz del ensayo. Cuando se solicita un hormigón cuya resistencia se especifica por flexión, cuando se realiza un pavimento. Entonces ahí pedimos un grado de hormigón y especificamos con un HF para aclarar que necesitamos un hormigón por flexión. Y su resistencia específica es 4,5 megapascales para el hormigón HF 4,5. Acá encontramos la designación del hormigón. Cada vez que nosotros queremos solicitar un hormigón a la planta hormigonera, como por ejemplo a Melón, Cementos Biobío, Ready Mix, entre otros, debemos considerar como mínimo los parámetros siguientes. Como mínimo debemos indicar en lo que pediremos el grado del hormigón, luego la fracción defectuosa, luego el tamaño máximo del árido y por último la docilidad, es decir, la fluidez que debe tener ese hormigón. Con estos 4 elementos o con estas 4 designaciones nosotros ya tenemos las especificaciones técnicas del hormigón a solicitar. Aclararemos cada uno de estos conceptos. El grado de resistencia mecánica específica corresponde a la G y siempre va acompañado de su valor para saber el grado o la cantidad de resistencia que tiene ese hormigón. En este ejemplo, G30 indica que la resistencia es de 30 megapascales, lo que equivale a 300 kg por centímetro cuadrado. Luego tenemos la fracción defectuosa. En este ejemplo se tiene un 10% de fracción defectuosa, es decir, podemos confiar
solo un 90% en este hormigón en cuanto a la resistencia a la compresión. El 40 consiste en el tamaño máximo del árido, que en este ejemplo va a corresponder a 40 milímetros o lo que es equivalente a 4 centímetros. Es importante destacar el tamaño máximo del árido, debido a que depende del elemento que estemos hormigonando. Si estamos hormigonando un muro, tenemos recubrimientos o espacios donde debe bajar el árido. Esos espacios son de 25 milímetros. Por ende, no podemos pedir un árido mayor a 20 milímetros para que pueda bajar sin problemas. Si nosotros pedimos un árido mayor al espacio que hay entre el moldaje y la enfierradura, esto producirá nidos o atascamiento del árido, quedando huecos, que son los llamados nidos, y no tendrá la resistencia adecuada a la estructura. Y por último tenemos el asentamiento del cono. En este ejemplo tiene un 10% de descenso o asentamiento, por ende es un hormigón relativamente dócil o fluido. Ya que vimos la clasificación del hormigón, ahora veremos que los ensayos más frecuentes realizados a este son la resistencia a la compresión, resistencia a la tracción por flexión y ensayo de madurez para el hormigón endurecido. Y el asentamiento de cono es para el hormigón fresco. Entonces, resumiendo, tenemos ensayos al hormigón cuando está en estado fresco y cuando está en estado endurecido. Ahora mencionaremos los controles que se hacen al hormigón endurecido. En pantalla podemos ver una tabla que indica los ensayos, la norma chilena que los define y indica los criterios de aceptación. Para el hormigón endurecido, los resultados individuales de resistencia a compresión o resistencia a tracción por flexión corresponden al promedio de resistencia de 28 días o a la edad especificada del proyecto de al menos 2 probetas gemelas de la misma muestra, conservadas según la norma chilena 1017 y ensayadas a la misma edad. El método más confiable es sumergir las probetas recién moldeadas en agua saturada de cal. Esto permite desarrollar la potencialidad del hormigón y disminuir la dispersión de resultados. En los meses de verano debe mantenerse en un rango de temperatura entre 16 y 27 grados Celsius. El resto del año se debe proteger mejor las probetas con el método indicado en la fotografía, manteniéndolas alejadas de vibraciones excesivas o tránsito de personal en la obra. Luego del curado de las probetas, se envían al laboratorio y el laboratorio nos envía a obra el informe en cuanto a la resistencia obtenida de estas probetas. Al confeccionar las probetas se debe registrar un informe que considere, según lo estipulado en la norma chilena 1017, los siguientes puntos para cada probeta: fecha y edad, densidad aparente, sección del ensayo, defectos exteriores, procedimiento de curado, resistencia a la compresión solicitada al camión mixer, observaciones relativas al hormigón después de la rotura, otra información específica del ensayo y referencia a la norma utilizada. La norma chilena 1017 indica procedimientos para la confección, protección y curado de probetas de ensayo de compresión, tracción por flexión y tracción por hendimiento. Estas normas las encontrarás en la biblioteca por si quieres ahondar más en estos procedimientos. Además, aclara que se mide la resistencia potencial. La resistencia potencial
es determinada por el calculista en el diseño con el uso de probetas que se muestran según lo establecido por la norma chilena 171. Se moldean de acuerdo a la 1017 y se ensayan según lo dictado en la 1037. La resistencia real es el control una vez ejecutado el hormigón, es decir, cómo lo coloco, vibro, etc. Para ello debemos tomar testigos en los elementos de hormigón ejecutado. Si bien la primera opción es el molde cilíndrico, los moldes que se pueden utilizar se escogen en función del tipo de ensayo y pueden ser molde cúbico para el ensayo a la compresión, molde prismático para el ensayo a la tracción por flexión y molde cilíndrico para ensayos de compresión y tracción por hendimiento. Hoy en día el más utilizado es el molde cilíndrico por tener una mayor certeza en los resultados de ensayo de laboratorio a la resistencia a la compresión. Antiguamente era preferido el molde cúbico, pero hoy en día trabajamos solo con el molde cilíndrico. Para finalizar el análisis de ensayos de control del hormigón endurecido, tenemos el ensayo de madurez y otros ensayos. El ensayo de madurez es una técnica que consiste o que considera los efectos combinados de tiempo y temperatura que afectan al desarrollo de la resistencia en el hormigón. Para un mismo hormigón curado a baja temperatura durante más tiempo, tiene un índice de madurez igual si este fue curado menos tiempo pero mayor temperatura. Se coloca un sensor para medir la madurez en el hormigón vaciado por el último camión de cada una de las jornadas de pavimentación. Este ensayo, si bien se está ocupando en edificación, fue un ensayo ampliamente utilizado y fue planificado para utilizarse en pavimentación. Los sensores de un ensayo de madurez deberán ubicarse al menos 20 centímetros alejados del borde, en la mitad del espesor de la losa y alejado de cualquier enfierradura. Esta prueba permite determinar el inicio del retiro de los moldajes, cuando una estructura puede ser sometida a cargas, cuando un pavimento ya puede ser dado a tránsito, y permite conocer el momento en que el hormigón adquiere la resistencia necesaria para realizar el posttensado de cables o soltar el acero pretensado. Otro de los ensayos de hormigón endurecido es tomar un testigo extraído del elemento hormigonado para corroborar su resistencia, tal como se aprecia en esta imagen de acá. A esto le conocemos testiguera y trabaja extrayendo del muro o la losa que hemos ya hormigonado y está endurecido, extrae una muestra propiamente obtenida desde terreno y se lleva al laboratorio para estudiar la resistencia. Esto comúnmente es solicitado por el mandante, es decir, a quien le están construyendo el edificio o la casa habitacional. Luego encontramos el ensayo de control al hormigón fresco, o más conocido como el cono de Abrams. La norma chilena que regula este tipo de ensayo es la norma chilena 1017. Veremos el procedimiento del ensayo de docilidad del hormigón fresco, paso a paso. El primer paso consiste en tomar una muestra de hormigón y condicionamiento del instrumento. El instrumento es todo el equipo que nosotros necesitamos para hacer este ensayo, este control.
y entre ellos tenemos una espátula, un pisón, una cuchara, un molde en forma de cono que se llama cono de Abrams. Necesitamos un platacho, una wincha de medir y una base. Entonces, para el paso 1, tomamos la cantidad del hormigón necesaria para efectuar este ensayo. No debe ser inferior a 30 litros o, mejor especificado, media carretilla. Luego, se coloca el molde en un lugar aislado de vibraciones, en un lugar aislado del paso de peatones y maquinarias. Se coloca el molde sobre la placa de apoyo horizontal o la base y ambos deben estar limpios y humedecidos solo con agua, tanto la base como el mismo cono. El operador se ubica sobre las pisaderas evitando el movimiento del molde durante el llenado. Inicia el ensayo dentro de los 5 minutos siguientes de la obtención de la muestra. Si pasa más tiempo y no lo alcanza a realizar, esa muestra se debe desechar, ya que comenzará a endurecer y no sirve para obtener el cono o el nivel de fluidez que trae la mezcla. Luego tenemos el paso 3, que consiste en el llenado del molde para realizar la primera capa, porque este molde o este cono de Abrams se llena en 3 capas. Entonces, la primera capa, se llena el molde en 3 capas de igual volumen, apisonadas con 25 golpes de varilla, distribuidos uniformemente. La capa inferior o primera capa se llena hasta aproximadamente 7 centímetros de altura del cono y se compacta con 25 golpes de varilla pisón. Los primeros golpes con la varilla ligeramente inclinada alrededor del perímetro, continuando hacia el centro en espiral. La capa se debe apisonar en toda su profundidad sin golpear la placa o base. Cuarto punto. Llenado del molde, segunda capa. Se llena el cono hasta los 2/3 de su volumen y se compacta nuevamente con 25 golpes de pisón, penetrando algunos centímetros en la primera capa. El apisonado se distribuye uniformemente. Llenado del molde, tercera capa. Corresponde la última capa. Se llena el cono hasta desbordarlo y se compacta nuevamente con 25 golpes de pisón, tal y como muestra en la imagen del punto 5, penetrando algunos centímetros en la segunda capa. Enrase y limpieza. Punto 6. Una vez terminada la compactación de la capa superior, se enrasa girando el pisón de lado a lado, haciendo rotar sobre ella la varilla pisón sin dejar de pisar las pisaderas. Se limpia el hormigón derramado alrededor del molde. En el punto 7, procedemos a realizar el levantamiento del molde. Se carga el molde con las manos, sujetándolo por las asas y dejando las pisaderas libres. Luego se levanta en dirección vertical sin perturbar el hormigón en un tiempo de 5 a 10 segundos. Toda la operación de llenado y levantamiento no debe demorar más de 3 minutos. Luego tenemos el punto 8, que consiste en la medición del asentamiento. Se coloca el pisón horizontalmente atravesado sobre el cono invertido, es decir, el cono va al lado del resultado de la mezcla y encima del cono de Abrams colocamos el pisón para medir con la wincha cuánto es lo que descendió. Ya entonces se mide la distancia entre la barra y el centro original de la cara superior del hormigón, aproximando a 0,5 centímetros. Esta distancia es el asentamiento del hormigón.
Una vez se realicen las pruebas y se obtienen los resultados, se permite ajustar la docilidad con agua o aditivos, siempre y cuando el jefe de terreno lo autorice o control de calidad en obra. Estas decisiones no las toma el maestro. En caso de ajustar con agua, el proceso se realiza una vez en el momento previo al inicio de la descarga, desde el equipo mezclador. Este proceso no puede tomar más de 15 minutos y el equipo mezclador debe girar el número de revoluciones necesarias para asegurar la homogeneidad de la mezcla. En caso de ajustar con aditivos, el diseñador de la dosificación debe indicar el tipo, dosis y modo de empleo del producto que se utilizará. Recuerda que no es tan simple ajustar la docilidad con agregar agua. Al agregar agua, la mezcla resultante pierde resistencia. Es por ello que si vas a ajustar la docilidad, siempre solicita previa autorización o da aviso a tu jefe o jefatura directa. Has finalizado la presentación de esta unidad. Ahora deberás aplicar lo aprendido en la siguiente actividad formativa.